de vuelta. Me di cuenta que cada vez que volvemos al bloque digo, bien, estamos de vuelta y estoy tratando de no hacerlo más, de iniciar el bloque de otra manera. Aceptá tus muletillas, sí, ya re fue. Es que no me gusta, me gustaría tener una muletilla mejor, que sea más divertida. Andá generando una nueva. Bueno, voy a intentarlo, te prometo que voy a intentarlo. Pero estamos de vuelta, después de esta entrevista muy linda con Lucía Lugarsky, que luego van a poder ver en YouTube. Y ahora tenemos otra entrevista, y nuestra entrevistada esta vez no se va a manifestar en la mesa en esta ocasión, sino a través de una pantalla que ustedes la van a poder ver ahora, a Jazmín Bazán. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jazmín? ¿Cómo te va? Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás, Jazmín? Bueno, Jazmín, directora de Gambaro, esta película documental sobre una figura que es muy importante en distintos aspectos, digamos, no solo en lo que tiene que ver con la dramaturgia y la literatura, sino también pensando en los feminismos y en los debates que se dan hoy en día social y culturalmente. Y vos fuiste a este personaje a decir, hay que hacer una película sobre esta mujer. ¿Cómo fue eso? Porque también entre la decisión me imagino que las ganas la debe tener mucha gente, pero después poder hacerlo, poder concretarlo, digamos, ¿cómo fue? Bueno, primero sí, como a través de sus lecturas me interpelaron tanto que me llevaron a querer trabajar en un documental sobre ella. Y ahí me nace principalmente la decisión y las ganas de conocerla. Así que bueno, me acerco a ella. Ella siempre es una persona muy accesible, a la que te contactás muy fácilmente, muy rápidamente. Me invitó a su casa, la fui a ver. Bueno, y obviamente que también al conocerla me dieron, como digo, las ganas de hacer un documental sobre ella se multiplicaron. Claro. Porque me encontré con una persona de una sencillez realmente única. Bueno, y entonces a partir de ahí le acerco a ella la propuesta. Su primera respuesta obviamente fue un no. Por supuesto, es una persona muy de perfil muy bajo. Siempre, bueno, Cristina Vanegas en la película lo dice, ¿no? Como siempre en su casa, en su jardín, con su máquina de escribir, y es eso, es tal cual. Ella ahí. Entonces, en ese sentido, un documental le parecía como mucho nivel de exposición, y bueno, finalmente la logré convencer, acercándole un proyecto muy chico, ¿no? También, como es Gambaro, es una película independiente, es una película que tiene el subsidio del digital del Inca, pero es una película de bajo presupuesto, y es mi primera película, y es una película hecha realmente a pulmón. Entonces, bueno, le acerqué realmente cómo era la propuesta, que no era así como una mega producción, ni tampoco pretendía hacerlo. Y bueno, en ese sentido, capaz se sintió como más interpelada, bueno, y ahí logré finalmente que acceda a ser parte de la peli. Perdón, hago un paréntesis acá porque hay algo que me interesó que dijiste, que tiene el subsidio del Inca, pero es una película hecha a pulmón, y no lo quiero dejar pasar porque justo estos últimos días que se estuvo debatiendo, ¿no? Me parece que al Inca como que lo apretás y salen millonadas para quien quiera, para que sea la película, mundo, ¿no? Película que más te guste, ¿no? Y no funciona tan así, digo, y una cosa no... el subsidio del Inca no exime que sus creadores, sus productores, sus directores tengan que hacer un esfuerzo muy grande para que las películas se completen. Y quería saber si nos podías contar un poquitito sobre eso antes de continuar con el tema en concreto del que trata la película. Sí, más en estos momentos creo que es importante, ¿no? Mencionar este tipo de cosas. Si bien el Inca obviamente que representa hoy en día la gran posibilidad de hacerlas, si no realmente no se podría hacer este tipo de películas. Pero obviamente que no, una película lleva realmente muchísima plata, muchísimo tiempo, muchísima gente, aún siendo una película muy chica. Aún así, es realmente un nivel de escala de presupuesto que
sí, la posibilidad de financiación no se puede realizar, pero aún así siempre es como mucho esfuerzo y mucho tiempo de muchas personas que siempre, la retribución nunca termina siendo, la retribución económica, Sí, sí. lamentablemente, nunca termina siendo lo que debería ser cobrado, ¿no? Por cada uno de los trabajos. Sí. Ni hablar, honorarios en este caso para lo que es dirección, producción y todo eso que lo hice yo. Siempre se existieron, ceden esos muchísimo honorarios. menos. Sí, sí, sí. Terminan Claro. cedidos porque si no, no llegás a cubrir ni de casualidad. Exacto. Bueno, cerrado ese paréntesis. No, es que me parecía que estaba bueno. El paréntesis coyuntural que había que hacer. El sí. paréntesis coyuntural. Bueno, volviendo al documental, me gusta algo que dijiste que es como, bueno, como que algo de lo que la pudo haber convencido es esto de acercarle un proyecto chico. Y pienso a veces un poco cuando uno admira a una persona, digo, quizás la ambición de hacer algo más grande y más imponente de su figura, no sé, digo, ¿tuviste que lidiar con eso o lo tuviste un poco más claro, esa visión de la sencillez de un proyecto un poco más pequeño? ¿Cómo fue? No, en eso lo tuve claro en el sentido de también entendí las condiciones yo quería que la película se concrete, yo quería que la película sea efectivamente una realidad. Entonces en eso, sabía muy bien con las posibilidades de producción con las que contaba. Obviamente que también me acerco primero a Griselda sin tener todavía el subsidio del Inca. Pero, convencida de que, a lo máximo que podía, que una película documental en esta instancia podía tener era la vía digital del Inca. Entonces realmente siempre desde un inicio se planteó como una película así, ¿no? Es mi ópera prima, entonces en ese sentido como que era el camino que quería trabajar. Y también es el que me interesa, porque el cine independiente también tiene algo muy hermoso que es la libertad, ¿no? Como la película es muy genuina en ese sentido. Creo que hay mucho mío también puesto en esa película. Y eso lo permite que es una película realmente... Puedo decir que es una película mía en todo sentido del término. Sabes que esto último que estabas diciendo me lleva a algo que quería consultar con vos, porque si bien estás diciendo muchas veces, ¿no?, esto de que es chiquita, de que es con poco presupuesto, simple y demás, dentro de la película convergen un montón de cosas. Hay un diálogo entre lenguajes inclusive, ¿no? Y ahí está la presencia del personaje, está la presencia de las realizadoras o digamos, del momento de la realización, un poco de la imagen vista, cómo, cuándo la vas a editar, o sea, el backstage en algún punto, y también el lenguaje teatral, la representación. Es como hay un montón de cosas igualmente puestas en juego. O sea, que sea una película chica o de bajo presupuesto no implica que no esté trabajadísima la narrativa, me parece. No, por supuesto. Sí, Claro. No, hay un montón de instancias, que constituyen la apuesta, ¿no?, que propone la película. La película en ningún momento, aún desde el principio, también cuando yo le acerco la propuesta, nunca pretendió ser un documental biográfico, si se quiere, sobre ella. Tal cual. En ningún momento lo pretendió ser. Siempre esta idea de la subjetividad o de la lectura actual desde la cual leemos la obra de ella, atravesó el proyecto. Obviamente el proyecto mutó muchas veces, ¿no?, a lo largo de la producción, especialmente en la instancia del montaje, pero este carácter subjetivo desde la enunciación sí es algo que estuvo como presente, en el sentido que nunca quiso o nunca me interesó, no era eso lo que me interpelaba, realizar un documental biográfico sobre vida y obra, ¿no? Claro. ¿Cómo aparecen todas esas imágenes que fuiste generando de forma alterna a todo lo que tiene que ver con las entrevistas, ¿no? Como uno tiende también a pensar que estos documentales pueden ser más como súper testimoniales, ¿no? La entrevista clásica donde se baja información, que puede estar buenísimo y algo archivo quizás.
y acá tomaste como otro camino que tiene que ver con la representación de otras modalidades, esto que te decía Nancy, de tomar otros lenguajes, digo, aparece la danza, aparece el teatro, aparece el texto en pantalla, aparecen un montón de cosas. ¿Cómo fuiste tomando esas decisiones creativas? Muchas se tomaron desde la instancia del guión, trabajando ahí me interesa a mí mucho la interdisciplinaridad en el cine, la idea también de la primera persona en el cine, son dos cosas que me interesa y que me interesaba, trabajar en la película. Entonces muchas de esas ideas principalmente surgen a la instancia de guión, pero sí también a lo largo de la película, el montaje no fue hecho solamente como una instancia final, una instancia donde la película ya fue rodada enteramente y se la monta, sino que fue como un trabajo más como en paralelo. Entonces sí, en ese sentido, el montaje tenía un lugar también en lo creativo, ¿no? En cómo la película ella misma iba pidiendo determinadas cosas o determinados materiales, y decisiones que se fueron transformando. Quizás había una decisión, pero no terminaba de ser parte, y bueno, el montaje es la que daba lugar a que la película empiece a hablar por sí misma y empieza a pedir, ¿no? Esos diferentes tipos de indagaciones poéticas o estéticas, podríamos decir. Algo que decías al comienzo de la nota era esto de, bueno, a partir de las lecturas es donde te interpela ella como figura o sus textos, digamos. Me interesa saber en el proceso, primero, qué fue puntualmente lo que a vos te interpeló y después cuánto de eso está en la película o cuánto de eso también fue mutando hacia otros caminos que aparecieron a posteriori, ¿no? Digo, cuánto de tu idea base quedó y cuánto se fue transformando. A ver, está buena la pregunta, es compleja en el sentido de que al ser una obra tan extensa y tan prolífica, claro, es como que realmente lo que principalmente me conllevó un desafío, pero a la vez lo que me interpeló es, bueno, ¿cómo abarcamos toda esta obra, ¿no? Abarco solo la dramaturgia, voy a las novelas, voy a los ensayos, o sea, era como cada vez las capas eran más y más abiertas, y la película tenía que lograr que las capas se cierren. Entonces, en ese sentido, sí, decidí focalizarme en el aspecto que para mí es muy importante también, además de su fuerza política y estética, por supuesto, como esta potencia feminista, ¿no? Que yo desde la actualidad leo en sus obras. Entonces sí, en ese sentido, elegí focalizarme sí en la dramaturgia, pero principalmente personajes femeninos. Obviamente que son muchísimos, ¿no? Claro. Griselda trabaja, gran parte de sus personajes son femeninos, así que aún dentro de ese abanico, porque no es que igual se me reducía, ahí sí hubo una subjetividad de elección, por supuesto, de, bueno, cuáles son las obras que yo decido colocar, pero un poco el criterio sí estuvo en, dentro de la dramaturgia, los personajes femeninos. Por eso hay una sola actriz mujer, y los textos que tienen voz son de personajes femeninos. Bien. Y pensaba con esto que hablábamos de ella como persona y como personaje del documental, ¿no? Que tiene esta sencillez y que tiene esta cosa de no ser tanto una figura pública, ¿no? De mantenerse como en sus espacios y demás, pero que después cuando la invitás a dialogar dice unas cosas fantásticas, sí, ¿no? Sí. Dentro de ese análisis que ella no quiere hacer de su obra, de repente todo el tiempo. Es una cosa fabulosa. Sí. Si te quedó mucho material afuera que no haya formado parte del docu, porque bueno, el docu ya no lo pedía tal vez. Claro, pero que nos lo va a adjuntar, pero que nos lo vas a compartir para que sigamos viéndole hablar, que es tan lindo. La verdad que no quedó tanto. O sea, sí, obviamente que algo del material quedó, pero también
quedó mucho del... en una segunda vez, que yo la voy a visitar a ella, la idea del registro fue otra, no fue ya una entrevista. Bueno, hay algo de eso que se ve, ¿no? Como no fue una entrevista más, sino Una visita pasar un una poco tarde más, con ella y claro. que la cámara nunca se apague. De hecho, la única dirección con la camarógrafa fue nunca apagues la cámara. Claro. Entramos, la cámara se prendió y se apagó afuera. Entonces, en ese sentido sí, ahí quedó mucho material, pero mucho material que es más de ese vínculo, ¿no? De ese vínculo que se construyó entre ella y yo. Claro. Algunas cosas sí, digo, siempre es muy interesante ella, pero también lo que da cuenta ese material es eso, ¿no? De su sencillez. Digo, de repente tenés a esa mujer hablando muy, muy claramente y con una claridad realmente impresionante. Sí. Y por otro lado, después la tenés, digo, sirviéndote un té como me lo sirve mi abuela los domingos en su casa. Y es así ella. Y eso es lo hermoso también. Te saco un poco del documental en específico, pero no tanto. Pero dijiste que algunas cosas que te interesaban del cine en general, ¿no? Como, bueno, algo de lo interdisciplinario y algunas otras cosas. Y pensaba un poco en eso, en qué te interesa del cine, qué te gusta del cine, qué cine mirás o mirabas antes por ahí de ahora estar de este lado, de hacerlo ya con tus propias manos. Digo, ¿cómo sos como espectadora y qué tipo de cine te interesa? El cine me encanta, el cine me apasiona, entonces miro mucho. Obviamente que, bueno, tengo ahí mis predilecciones. Creo que el cine de Lucrecia Martel es lejos el cine que más me interpela, me encanta, me apasiona. También veo mucho cine documental, me gusta mucho el cine documental. Quizás no lo veo tanto como me gusta, veo más, termino viendo más ficciones, no sé por qué, cuando me interesa mucho el cine documental, de hecho hago cine documental, pero bueno, uno también termina viendo muchas ficciones. Veo mucho cine nacional, eso sí, y obviamente que me gusta otro tipo de cine también, pero hay como muchos cineastas nacionales que me parecen muy interesantes, entonces me gusta, bueno, nombré a Lucrecia, nombré a Paula Hernández, Sí. como documentalista a Gustavo Fontán, digo, ahí hay como algunos nombres del cine nacional, Martín Rejman, por supuesto, también en su momento. Digo, algunos nombres de películas que me interpelan muchísimo y que, digo, es el cine que más disfruto. Sí, diría que miro mucho cine nacional. Eso está buenísimo. Me parece que tenemos una gran producción dentro de lo que es el cine nacional. Sí, aparte pasa algo que es... tu película está dentro de un contexto, dentro de un contexto que es histórico, que también tiene su y que tiene sus diálogo producciones, contemporáneo, ¿no? Claro. Totalmente. Y eso a veces renegamos un poco, por lo menos digo, hablo por mí, no sé por qué te incluí, pero digo, a veces yo reniego un poco de cuando no el director argentino promedio que no mira tanto cine argentino y es como, bueno, pero tu película, quieras o no, dialoga con esto. O sea, indefectiblemente forma parte de todo este corpus que tenemos como, no sé. Eso desde ya, pero también es, digo, las personas que nombre que me estoy quedando afuera un montón de gente. Y estamos hablando de cineastas grosos, que son de un nivel realmente estético y poético que trasciende la frontera argentina, ¿no? No es que tenga nada pero que tenemos el orgullo nadie. que sean argentinos. Obvio. Digo, tenemos el orgullo de decir que son argentinos. Sí, Siempre. totalmente. Bueno, te hago una más, por lo menos de mi parte, que tiene que ver un poco con posibles proyectos o con posibles intereses. No sé por qué, alguna pregunta que por ahí no tiene nada que ver o que no nunca la hice a nadie, que es como,
como si esta no hubiera sido tu ópera prima, ¿qué otras películas podría haber sido tu ópera prima? Digo, pensándote como una persona que evidentemente le gusta el cine y que estás pensando en lo que te interesa hacer dentro del cine. Digo, ¿hay alguna otra idea de dando vueltas o todavía estás como Sí, disfrutando de esto? Terminé no, esto, claro. estoy justamente en el momento bisagra, donde estoy disfrutando esto, estoy disfrutando que es un hecho, ¿no? Una película que imagínense que empezó en el 2017, así que realmente que ayer se haya estrenado a sala llena era como, Un montón. wow, Sí. no lo podía creer. Eh, Así que bueno, también muy emocionada, pero sí, obviamente, al terminar algo te da las ganas de seguir trabajando y sí, estoy ahí trabajando con un proyecto, pero de forma extremadamente incipiente. Pero bueno, justamente este año también para fomentar un poco eso, hice un taller de escritura de cine documental para poder trabajar específicamente este segundo documental. A veces necesitas un taller muy bueno con también un documentalista, Sergio Wolf. Ay, Eh, sí, lo amamos. entonces, Yo lo amo. bueno, creo que a veces ese motor, ¿no? Sí, Sirve, claro. más cuando tenés la cabeza ahí como un poco dividida entre una película y la otra, Claro. necesitar ese, ese envión. Así que sí, estoy en eso y bueno, esperemos a ver si para fin de este año podría estar presentándolo al Inca, si sobrevive el Inca, porque bueno, Bueno, sí, claro. lamentablemente estamos en un contexto donde se amenaza hasta el cierre del Inca. Sí, esperemos. Esperemos lo Vamos mejor. a prender todos una velita para Sí. tratar de evitar que eso suceda. Sí, porque, pero bueno, es cierto, es verdad, digo, funciona de esa manera. Después de un par de meses no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Esperemos que no pase lo peor o lo evidente, pero sí, esa es la Sí, realidad. pero sí lo que agregaría, digo, en este Diga. sentido, en este contexto, es que me parece importantísimo que en todas estas instancias, digo, yo un poco lo mencionaba ayer también en la presentación del estreno, se haga visible todo este conflicto, ¿no? Y este momento en Total. que estamos en la realidad que nos atraviesa, digo, estamos a 3 semanas del resultado de las PASO, 2 semanas, no sé. Sí, creo que sí. Dos. Y me parece que es fundamental, ¿no? Que se haga visible de acá a octubre lo decisivo, que es, me parece que es importante cada uno desde su espacio, desde su lugar, eh, porque creo que es eso, que falta una militancia de salir a la calle y interpelar a esa gente que claramente está descontenta y digo, los votos lo dijeron, pero bueno, hay que concientizar, ¿no? También. Sí, que aparte es algo que nosotras hemos hablado en muchas oportunidades, que los fondos del Inca por algún motivo no parecía que se acababan o la ley se terminaba o lo que fuera y la verdad es que todas las películas o el 99% de las películas que hemos cubierto de realizadores argentinos se pueden hacer gracias a que el instituto existe, a que tiene el sistema Totalmente. de ventanilla abierta y a un montón de cosas que tenemos y que por ahí damos por sentadas a veces y no nos damos cuenta de que puede cambiar. Sí, no, ni hablar. Sí, que da la posibilidad que emerjan, digo, nuevas miradas Totalmente. también, ¿no? Hay óperas primas, digo, en ese sentido, y es importantísimo, porque es gente joven, digo, esta película como un montón, ¿no? Que capaz, digo, tienen ahí un proyecto y la única posibilidad de realizarlo es realmente mediante el Inca. Sí. Totalmente. Sí, y también un poco, yo lo que creo es que si todo sale bien, va dentro de las posibilidades, la mejor. También digo, no dormirla en términos de difusión, de que tiene que haber mejores políticas de difusión del cine argentino, supuesto, porque sí, si sí. no, siempre es muy difícil derribar esa idea de que el Inca hace películas que no le interesan a nadie, Sí, que tal para cual. mí quedó totalmente derribada con la pandemia y con esta cuestión de los números concretos que terminaron haciendo las películas que se proyectaban en televisión y que estaban en la plataforma de Cinear. Digo, había un público que estaba esperando la oportunidad de poder ver esas películas Tal cual. y lamentablemente un poco se fue diluyendo, ¿no? Digo, se diluyó la pandemia y se diluyeron también esas políticas y hay que reforzarlas porque si no es muy difícil discutir, ¿no? Con el desconocimiento del otro lado y un desconocimiento también genuino.
Sí. Digo, ¿dónde podemos ir a ver las películas, la cantidad de películas que se estrenaron y que están buenísimas? Y si yo no te puedo decir dónde verlas, no sé. Claro. ¿Cómo querés que te diga O que si están es buenísimas? una sala del centro de la capital y... Es muy difícil. Sí. Pero bueno, no sé. Pero bueno, por ejemplo, ahora está este programa Estreno, que es Sí. a partir del programa en que se estrenó el documental, Sí. que es un programa que, además de estrenarse una semana en el Gomont, está disponible por una semana Sí. también para todo el país en Cinear. Sí. Obviamente que a los que viven en Capital o alrededores están invitados a ir al cine Por para que supuesto. se pueda continuar en cartel. Pero, digo, está abierto para todo el país y también durante 3 semanas va a estar en diferentes espacios Inca del país. La semana que viene hay 2 proyecciones en Rosario, por ejemplo. Ayer mismo estuvo en Lobos, en el espacio Inca de Lobos, en un estreno paralelo. Así que bueno, también está como estos programas de estreno Sí. que permiten el estreno justamente de Sí, películas documentales para todo el país. Totalmente, totalmente. Bueno, Jazmín, al final te terminamos agarrando para hacer catarsis. Así que gracias por contarnos sobre tu película, que esperemos que la vaya a ver mucha gente, que le vaya muy, muy, muy bien. Y gracias por la charla también. Así que te mandamos un enorme abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, conversábamos Gracias. justamente ahí, se está yendo Jazmín Bazán y recordamos que esta entrevista luego va a estar publicada, así que si alguien llegó ahí como descolgado tarde y dijo, ¿qué pasó acá? ¿De qué están ¿De qué hablando? están ¿De qué se están hablando? quejando ¿De qué se estas están dos quejando? con esta ¿Cómo? otra que no sé quién es? Claro, Bueno, toda la exactamente. información. Exactamente, va a estar en el canal de YouTube publicada esta entrevista y seguramente por allá, por ahí, por acullá. Nancy, Por todos lados. hagamos un break. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a escuchar entonces Got My Man Set on You de George Harrison.